Hola, buenas tardes. Vamos a dar los 10 minutitos para que se conecten las demás personas, ¿ya? Y a las 19:10 comenzamos.
Todavía no habla la profe, ¿cierto? Porque no escucho. No sé si alguien me escuchará. Hola, Yo, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar. ¿Me puede escuchar ahora? sí, gracias. Ya, súper. Ya, bueno, ahora ya somos más los conectados, ¿cierto? Para poder dar inicio a la clase número 2. Voy a poner el teléfono en silencio. Ya. Em, bueno, como hablamos, ¿cierto? La clase anterior del día lunes, em, hoy día comenzamos, ¿cierto? Con la clase 2, en donde vamos a profundizar un poquito más con respecto a las distintas teorías que hablan sobre la psicología del desarrollo, ¿ya? O la psicología evolutiva también le llaman, en la cual hay diferentes autores que nos explican y nos definen distintas etapas del desarrollo humano. Aquí, ya. Bueno, como le explicaba, ¿cierto? Hay distintas teorías de la psicología del desarrollo del niño específicamente, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Enfocándose en cómo crecen y se van desarrollando en las distintas etapas de la infancia, ya tanto a nivel social como emocional y también cognitivo. Eh, bueno, hay distintas investigaciones, ¿cierto? Distintos autores eh, y van hablando sobre esto en la medicina, en la sociología, en la educación y también en la psicología, ¿ya? Resaltando la importancia de la infancia en la información de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. ¿Ya? O sea que en la infancia es donde se crea, ¿cierto?, la base para que una persona pueda desarrollar su inteligencia, su personalidad y su comportamiento social también. Entonces, ¿qué es la psicología del desarrollo? Es la rama de la psicología que se encarga de investigar acerca de los cambios de carácter mental y comportamental que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, es decir, desde la infancia hasta la vejez. Esto implica que tienen en cuenta tanto los procesos de transformación biológica ocurridos en el organismo a través de los años, lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, el sistema nervioso en general, como también los tipos de carácter psicosocial, ya como por ejemplo la expectativa, los roles que ocupan, ya a medida que vamos creciendo y vamos madurando. Bueno, como le explicaba recién, la psicología del desarrollo estudia todas las etapas de la vida, ya desde la infancia hasta la vejez, pero en esta ocasión vamos a prestar mayor atención a la infancia y la adolescencia, ya que generalmente son las etapas más vulnerables. Vamos a ver algunos aspectos del desarrollo del ser humano, ¿ya? Eh, que son importantes, ¿cierto? Estos tres principales ámbitos que vamos a estudiar en esta clase, que está el ámbito biofísico, que está encargado del estudio físico y motor, también sensorial y contextual, que afecta tanto el crecimiento, el desarrollo y la maduración de las personas. También vamos a ver lo que es el ámbito cognitivo, que estudia todo lo que es de pensamiento, ¿cierto? Las capacidades intelectuales, cómo aprender a hablar, a escribir, a leer, lo que tiene que ver con la memoria, la atención. También el ámbito socioafectivo, que ya estudia la capacidad de sentir y expresar las emociones, ya relacionarse con los demás,
y poder ir estimulando el desarrollo socioemocional de las personas. Bueno, hay diferentes periodos en el desarrollo y diferentes factores que influyen también en el desarrollo de los niños, ¿ya? Como dijimos, la etapa de la niñez es una de las etapas más vulnerables, ¿ya? Porque son influenciadas por diferentes factores. Eh, Hay algunos factores que son de naturaleza, por ejemplo, de herencia, y hay otras que son de crianza que tienen que ver con el medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, de la herencia, no sé, algunas que heredan, por ejemplo, alguna enfermedad, heredan color de pelo, ¿ya? Eh, bueno, algunos caracteres también que se parecen. Y en cuanto a la crianza, tiene que ver el cómo se relaciona con su medio ambiente, ¿ya? Entonces, bueno, estas influencias, estos factores se pueden definir como normativos, ya que tiene que ver con lo biológico y medioambiental, em, que afectan de manera semejante a todas las personas de una misma sociedad, ¿ya? ¿Cuáles son las normativas? La primera dice los genes que heredan de sus padres, que influyen muchas características, como lo mencionaba anteriormente, ¿ya? Algunas son biológicas y del medio ambiente y se presentan de la misma manera en la mayoría de las personas. Obviamente que tengan un rango de edad similar. Ya hay otras que son biológicas y del ambiente, pero comunes a una generación en particular. Por ejemplo, las personas que nacieron en la misma época, en un mismo lugar, por lo tanto reciben influencias similares en cuanto a los hechos y condiciones culturales e históricas que tienen que ver con esa época. Como por ejemplo, no sé, los niños que nacieron durante la pandemia, durante una guerra, ¿ya? Etcétera. También están los factores, las influencias no normativas, ya que son hechos poco usuales o inesperados que le vayan a ocurrir a la mayoría de la gente. Pero cuando se presentan tienen un impacto cierto importante en la vida de las personas eh, y son comprendidos como sucesos inusuales, ya que afectan la vida del individuo. Por lo tanto, al ser inusuales, alteran la secuencia esperada del desarrollo de las personas para la etapa que esté viviendo, ¿ya? Por ejemplo, si a un niño, no sé, de 3 años de edad se muere su mamá, eh, es una influencia no normativa, ¿cierto? Porque no se espera que a la edad de 3 años a todos los niños se les muera la mamá, pierdan a la mamá, ¿ya? Por lo tanto, va a afectar, ¿cierto?, su desarrollo. Ya, vamos a ver entonces algunas teorías con respecto a la psicología del desarrollo. ¿Alguna duda hasta ahora, antes de continuar? ¿O algún comentario? Ya, cuando me quieran interrumpir, háganlo nomás. Ya, yo no me enojo si me interrumpen cuando estoy hablando. Bueno, al igual que ocurre, ¿cierto?, en el resto de ramas de la psicología, la clase pasada vimos varias ramas, varios de la psicología, ¿cierto? Educacional, cognitiva, la clínica, la psicología del deporte, la forense, la laboral, varias ramas de la psicología. Entonces, una de esas, ¿cierto?, era la psicología del desarrollo, que se encuentran varias formas de abordar el estudio que en este caso es de la etapa, ¿cierto?, del desarrollo de las personas, ¿ya? Están primero las teorías biológicas, ¿ya? Dentro de la controversia herencia y medio ambiente, este tipo de teorías dan claramente más importancia a la herencia, ¿ya? Como responsable de los cambios que se experimentan en las distintas etapas del desarrollo. Este grupo de teorías contempla la conducta humana desde una perspectiva evolucionista a partir de los estudios, por ejemplo, de Charles Darwin
dentro de las teorías biológicas, ¿ya? Em, ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano va evolucionando según las necesidades, ¿ya? Y de acuerdo, ¿cierto?, también a su herencia. Tenemos entonces la teoría de la maduración. ¿En qué consiste? En esta teoría, estos autores consideran que el desarrollo está dirigido desde el propio individuo, ya desde su propio proceso eh, de maduración. eh, por lo tanto, el individuo en sí va a desarrollar sus capacidades según el momento del desarrollo en el que esté, ¿ya? Y uno de los psicólogos más destacados en esta teoría es Arnold, el cual afirma que la capacidad para aprender nuevas habilidades no aparecía antes de que su proceso madurativo lo permitiera. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? No sé, en el caso de los bebés, si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, se pueden acordar a qué edad caminaron, ¿ya? Hay algunos que caminan a los 8 meses, 9 meses, otros que caminan al año, otros que al año y medio, otros que a los 2 años, hay distintas edades, ¿ya? ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay algunos niños que caminan antes, otros niños que caminan después? ¿Qué es lo que influye ahí? Yo Si creo alguien que, puede, yo ¿sí? creo que influirá el hecho de estimular a los niños más o menos. Ya, sí. Claro, eso es como parte del medio ambiente, ¿cierto? De qué manera interactúa con el medio ambiente, de qué manera se le va estimulando. Ya, ¿alguien tiene una opinión diferente? ¿Por qué cree que algunos niños caminan antes y otros niños comienzan a caminar después? Ya, bueno, según esta teoría, la teoría de maduración, dice que es según su proceso madurativo. Alguien comentó. Tal vez cuando ellos se sienten preparados. Claro, algo similar, sí. ¿Ya? Según esta teoría, yo no estoy diciendo que es que está mal lo que dijo acá la compañera, no. ¿Ya? Hay diferentes teorías que tienen diferentes planteamientos. Ya no, yo no puedo decir, no, yo creo que esta sí está en lo correcto y esta no, no está en lo correcto, no, sino que es una teoría y es lo que plantea. ¿Ya? Esta teoría plantea que, eh, por ejemplo, un niño no puede aprender antes a caminar porque su proceso madurativo no se lo permitía. Ya, no sé, no tenía la capacidad de afirmar bien la cabeza, no tenía la capacidad de sentarse, no tenía la firmeza a lo mejor en sus pies, pero aparte de su proceso, ya deja como afuera la parte de la estimulación que hablaba recién la compañera, ya. Ahí como un ejemplo como para que se entienda un poquito más. Ya lo mismo con el habla puede ser también. Eh, bueno, y dice que incluso en la actualidad este tipo de teorías tienen bastantes críticas porque no le dan importancia al ambiente del aprendizaje, ya solamente como al tema de proceso madurativo personal, ¿ya? Otra de las teorías es la teoría etológica, ¿ya? Que trasladan las teorías evolucionistas de distintas especies animales al estudio del desarrollo y de la conducta humana, ¿ya? Eh, por ejemplo, eso que yo les decía del laboratorio de las ratitas, ya que comparan el desarrollo y el cambio de conducta en los animales para asimilarlo a lo que sería de un ser humano. Ya hay distintos psicólogos acá involucrados. Yo no les voy a preguntar qué psicólogo dijo esta teoría, no, no es relevante, ¿ya? Eh, pero, ¿cierto? Estos investigadores defendían que los cambios de la conducta de los individuos en las distintas etapas del desarrollo van dirigidos en todo momento a su propia supervivencia y el de su familia.
¿ya? Por ejemplo, la teoría evolucionista, ¿cierto? Del mono, que venimos de un mono, que el mono era así, después se empezó a enderezar, que después empezó a caminar, después, etcétera. Va evolucionando según sus necesidades de supervivencia. ¿Ya? ¿Qué tan real puede ser esto? Puede tener cierto grado de realidad, ¿cierto? De verdad, porque los seres humanos sí vamos evolucionando. O sea, yo no conozco ningún humano que venga que me pueda decir, no, yo antes era un mono. No, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, de nuestros papás, nuestros abuelos, eh, o como ahora están los niños, por ejemplo, ya ahora los niños, ¿en qué van evolucionando? En capacidades de inteligencia artificial, de tecnología, porque eso es como la necesidad que ahora están viendo las nuevas generaciones. Entonces ellos también están evolucionando, ya de acuerdo a sus necesidades. Eh, bueno, estos autores también demuestran que a partir de conductas y respuestas innatas, que quiere decir que son como no provocadas por algo, sino que son respuestas instantáneas, los bebés crean vínculos emocionales, que se le llama el apego, ¿ya? Con las personas con las que interactúan. Que eso vendría siendo como una conducta, ¿cierto? Innata porque los niños, sin saber ellos, crean este vínculo con sus madres o con sus cuidadores, porque son con los que mayor tienen vínculo, cercanía, ¿cierto? Y a esto es lo que ellos le dan más importancia. Ya, vamos con otro grupo de teorías que son teorías psicodinámicas, ¿ya? Estas teorías surgen de diversas reflexiones de algunos psicoanalistas. Psicoanalista es como un enfoque de la psicología, ya que como el principal exponente es Sigmund Freud. No sé si alguien lo ha escuchado por ahí, ¿ya? Y este autor habla sobre la búsqueda del placer, ya que el ser humano se mueve por la búsqueda del placer. Hay una motivación humana, ya. Entonces habla de la estrecha relación entre la vinculación con el desarrollo sexual. Interpretan el desarrollo humano teniendo en cuenta en todo momento las demandas sociales que nos rodean, ya, o sea, cuál es la necesidad social y de acuerdo a mi motivación personal, ¿cierto? Para ir avanzando en las etapas. Entonces, de esta forma, estos autores tratan de explicar los distintos cambios en la conducta a lo largo del desarrollo, observando las primeras experiencias sexuales y emocionales de los individuos. Ya es bastante interesante estas teorías. Está primero la teoría psicosexual de Sigmund Freud, que mencioné recién. Disculpe. Sí, agüita. Ya, entonces, ¿qué es lo que plantea este autor? Que la conducta humana desde la más temprana infancia está motivada por la búsqueda del placer, impulsada por la fuerza vital que él le denomina libido. Ya la libido es como esta fuerza, esta motivación por obtener cierto placer, ¿ya? La cual se encuentra en continuo conflicto con las demandas sociales, o sea, qué es lo que quiero yo y qué es lo que la sociedad me permite hacer. Entonces, la teoría psicosexual distingue varias etapas en el desarrollo, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico del individuo y las posibles soluciones a los conflictos que se va a enfrentar, ya en cada momento de su vida. Eh, Estas etapas las vamos a ver en un video, sin embargo, yo en la prueba no les voy a decir explíqueme cada una de las etapas de la teoría psicosexual, no, ya, pero es para que tengan noción más o menos qué es lo que
habla y de qué manera poder ejemplificar esta teoría. ¿Ya? Lo voy a... un segundo. Ahí sí. Se le echó a perder la tele. ¿Para qué se va a comprar otra? Acá se la reparamos. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente, edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos.
Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital, de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas y autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás. El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las dos fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. De cómo pudieron ver, ¿cierto? Estas distintas etapas que plantea este autor, ¿ya? Y había algunos conceptos también con respecto a al consciente, el inconsciente, ¿ya? Es bien famoso este autor, ¿ya? Y bien interesante las teorías que plantea también, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, yo no les voy a preguntar eh, que me describan las teorías o cosas tan específicas. Ya más que nada mejor no sé de qué se trata la teoría de Sigmund Freud, y ustedes me pueden decir, plantea de que las distintas etapas de la infancia son motivadas por la búsqueda de placer. Listo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente entonces, la teoría psicosocial de Erik Erikson. ¿Ya? Bueno, este autor también presenta distintas etapas del desarrollo emocional del individuo partiendo desde la teoría psicoanalítica del autor anterior, ¿ya?
Entonces, al igual que él, interpreta que la personalidad se desarrolla a través de resolución progresiva de conflictos entre las necesidades individuales que tienen las personas y las demandas sociales, ya lo que en el fondo exige la sociedad cumplir. Entonces, este autor plantea 8 etapas psicosociales del desarrollo y sus respectivos conflictos. También describe las consecuencias de la resolución y de la no resolución de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea principalmente este autor? Etapas del desarrollo emocional y psicosocial del ser humano. Vamos a ver también acá el video de esas etapas para que ustedes tengan el conocimiento y puedan ver los ejemplos también, que es muy interesante. Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen.
Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa Ya, bueno, y como pudieron ver, ¿cierto? También habían distintas etapas en donde explicaba de qué manera se iba desarrollando una persona, si podía resolver el conflicto de la etapa en sí, ¿ya? Y hacía la comparación, por ejemplo, si uno lograba resolverlo y qué pasaba con el otro que no lograba resolverlo, ¿ya? Entonces ahí de repente nosotros podemos entender muchas cosas que no pudieran haber pasado a nosotros o a los cercanos, ¿ya? Ya, vamos a ver otras teorías que son teorías del aprendizaje, ya en donde dan mayor importancia al medio en la controversia, ¿cierto?, entre lo heredado y lo adquirido. Mientras, ¿cierto?, que las otras teorías se basaban principalmente en la propia persona, en su desarrollo, en cambio en este grupo de teorías se enfocan más en el desarrollo, o sea, que el ambiente influye más en el desarrollo, ¿ya? Lo externo influye en el individuo. Entonces está la teoría del condicionamiento. Y aquí esta se subdivide en dos, ya que está la teoría del condicionamiento clásico y otra que es del condicionamiento operante. Ambas explican los cambios que se producen durante el desarrollo y suponen que el entorno controla la conducta de la persona. ¿Ya? Ahí hay dos psicólogos que son conductistas, que está Watson y Skinner, con sus principales representantes, basando las teorías en los trabajos de un fisiólogo que es Iván Pavlov. ¿Ya? Eh, entonces, si yo les pregunto de qué se trata la teoría del condicionamiento, usted me puede decir solamente que eh, explican los cambios que se producen durante el desarrollo y refiere que la mayor influencia la tiene el eh, entorno en el medio ambiente. Eso básicamente, ¿ya? Tenemos también videos para esto, para que ustedes conozcan estas teorías, eh, y aquí ocupaban animales. ¿Ya? Aquí vamos a ver el ejemplo de Pavlov, que es el condicionamiento clásico. Por fin, Cyber Monday en Falabella. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo que desencadena una respuesta biológica se combina con un nuevo estímulo que luego da como resultado la misma reacción. El trabajo más famoso de condicionamiento clásico fue realizado por Iván Pavlov en la década de 1890. Durante este tiempo, Pavlov investigó mucho sobre los procesos digestivos de los perros. Un día durante su investigación, Pavlov notó que los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico que normalmente los alimentaba. Se preguntó si el técnico era un disparador que estimulaba una respuesta asociada a la comida. Para averiguarlo, construyó un experimento que le permitiría medir la producción de saliva de un perro. Primero, sirvió la comida al perro. Luego, sirvió la comida mientras tocaba los sonidos de un metrónomo y repitió el proceso varias veces. Finalmente, retiró la comida y solo tocó el metrónomo. Los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo por sí solo. Pavlov concluyó que si un nuevo estímulo estaba presente cuando se le daba comida al perro,
entonces ese estímulo se asociaba con la comida y provocaba la salivación por sí solo. Cuando publicó sus hallazgos, Pavlov llamó a la comida un estímulo incondicionado, porque sus efectos en el perro no eran aprendidos. En cambio, desencadenaron una respuesta incondicionada, que sucedió de forma natural y completamente fuera del control del perro. El metrónomo es al principio un estímulo neutro. A través del proceso de emparejamiento repetitivo con la comida, el perro aprende a conectar los dos. Esto significa que el estímulo neutral se convierte en el estímulo condicionado y la respuesta a eso en una respuesta condicionada. También informó que 1. El aprendizaje se producía con mayor rapidez cuando el intervalo entre el sonido y la aparición del alimento era breve. 2. La saliva producida por el sonido difería en composición de aquella producida por la comida, lo que significa que la respuesta condicionada no era una réplica exacta de la respuesta incondicionada. 3. Si bien existen varias formas de condicionamiento, como el condicionamiento hacia adelante y hacia atrás, el condicionamiento clásico no puede crear un nuevo comportamiento ni usarse para el entrenamiento, sino que desencadena respuestas biológicas involuntarias. 4. Podemos deshacer casi por completo el condicionamiento. Esto sucede a través de la extinción, cuando presentamos repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cerebro? Cuando un perro ve la comida, las señales de los ojos y la nariz estimulan el cerebro, que activa las glándulas salivales para secretar saliva para ayudar al perro con la digestión. Cuando un perro escucha un sonido, los oídos envían una señal al cerebro, mismo que toma nota, pero no tiene por qué activar algo. Cuando los dos diferentes procesos neurológicos se activan simultáneamente, se producen nuevas conexiones sinápticas entre el estímulo auditivo y la respuesta conductual. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesita el sonido para activar el camino que conduce a la salivación. Puedes probar este ejercicio de clase popular. Encuentra a un amigo. Siéntate y relájate durante 2 minutos. Luego, permite que tu compañero verifique y registre tu pulso. Luego, tu compañero golpeará un lápiz en el escritorio 5 veces. Inmediatamente después, párate y salta sobre una pierna durante 30 segundos. Y luego, revisa tu pulso nuevamente. Repite el proceso 4 veces, haciendo que tu compañero registre todos los datos. Después de relajarte por 5ª vez, tu pareja tocará el lápiz 5 veces como de costumbre. Ahora, en lugar de levantarte para hacer ejercicio, solo revisa tu pulso. Si el condicionamiento tuvo éxito, tu pulso aumentará, incluso sin hacer ejercicio. ¿Qué piensas? ¿El condicionamiento clásico siempre funciona? Si es así, ¿son los comerciales una forma de manipulación mental por lo que debemos limitar la publicidad en espacios públicos? Condicionamiento. Vamos a ir inmediatamente con el condicionamiento operante ya, para que nos podamos ir al break y a la vuelta comentamos el video. El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo,
También queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? Bueno, y como pudieron ver, ¿cierto? Hablaba sobre de qué manera se puede condicionar o influir en la conducta, ¿ya? Y aquí los estudios lo hacían con perros, con ratitas también, ¿ya? Porque de esa manera, en el fondo, experimentaban ciertos cambios, ya que se supone que deben ser muy similares a los cambios que podrían también condicionar en los seres humanos. Ya, si se dieron cuenta, ya hablaba del castigo, de la recompensa, y eso incluso, bueno, más que castigo como consecuencia, hoy día se utiliza mucho en educación también, ya en la actualidad, lo que es la recompensa y la consecuencia de ciertas conductas, en el fondo para poder educar a los niños. Ya ahí funciona, bueno, hasta en la adultez, nosotros también nos movilizamos por distintas recompensas o logros de objetivos, ¿ya? Y realizamos ciertas conductas para lograr algo, no la realizamos porque sí, ¿cierto? Em, Sin embargo, ¿cierto? Si tenemos o alguna consecuencia negativa frente a alguna conducta, obviamente tiende a disminuir esa conducta o a extinguirse en algunos casos. Obviamente, porque si tenemos la experiencia de que cierta conducta nos trajo consecuencias negativas, tendremos que ser masoquistas, ¿cierto? Para seguir repitiendo esa conducta, ¿ya? A no ser de que haya sido otros factores que hayan influido en la consecuencia en sí, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora?
sino para irnos al break. A la vuelta retomamos con la teoría del aprendizaje social de Bandura, que igual vimos un poco la clase anterior con respecto a esto. ¿Ya? Entonces, son las 20:00, las 20:15, estamos de vuelta, ¿ya?
Ya, estamos de vuelta. Sí, profesora. Súper. Vamos entonces a continuar con la tercera teoría del aprendizaje, que es el aprendizaje social de Bandura. Ya que vimos también en la clase anterior, dijimos que Bandura considera que el aprendizaje se produce fundamentalmente por imitación, ya que los niños imitaban las conductas que observaban. Pero también dice que existen algunos mecanismos cognitivos que tienen que ver con la memoria, atención, ya que también están implicados en esta transmisión de información, ya, y también de la interpretación que las personas puedan hacer de las diferentes situaciones. Por lo tanto, existiría un control cognitivo de la conducta. Y aquí sí que no, ¿verdad que lo vimos en la clase anterior? Sí, acá lo vimos, si no me equivoco, el de Bandura. Claro, que era cuando aprendían, ¿cierto? Que observaban ciertas conductas y si esas conductas tenían recompensa, había mayor probabilidad también de que la imitara. ¿Ya? Es la misma esa que vimos en ese momento. Ya, vamos hacia otro grupo de teorías que son las teorías cognitivas, ya que estas se centran fundamentalmente en el funcionamiento y desarrollo de la mente. Y van explicando distintos aspectos del desarrollo en términos cognitivos, que dijimos que era lo cognitivo, los pensamientos, atención, memoria, concentración, ¿ya? Entonces está la teoría constructivista de Piaget, que también la vimos la clase anterior. Ya dijimos que también tiene distintas etapas del desarrollo del niño, en los que van construyendo de forma activa su conocimiento y adaptándose al medio a través de la asimilación, que decía que la asimilación aparecía en el video, ¿se acuerdan? En la incorporación de lo que aprende ya al organismo en sí mismo, ¿ya? Y estaba el otro concepto que es la acomodación, en donde existe una modificación del organismo, ya de lo que yo sé, por lo que aprendo, ¿ya? O sea, por ejemplo, la asimilación sería como un conocimiento nuevo, porque es una incorporación de algo que no había. En cambio, la acomodación es una modificación de lo que ya sé, ¿ya? Entonces, Piaget destaca la importancia de la creación de conductas y conocimientos no presentes en el sujeto en determinados momentos de estas etapas del desarrollo, ¿ya? En captar el sentido de la experiencia con objetos, en la resolución de problemas y en la influencia que tiene el medio social también. Bueno, dice que también los cambios evolutivos que van teniendo el ser humano, ¿cierto? En la etapa, puede explicarse por factores externos, o sea, factores del medio ambiente, como también factores internos de la propia persona. Y, sin embargo, este autor presta mayor atención a esos cambios que se producen de manera interna, ¿ya? Para explicar el desarrollo, Piaget se basa en presupuestos biológicos, ¿ya? Cambios biológicos, observando una continuidad en los procesos biológicos de adaptación al medio y el desarrollo propiamente psicológico de la persona. O sea, cómo la persona va cambiando, cómo se va adaptando según el medio ambiente, ¿ya? Eso básicamente es lo que dice la teoría de Piaget.
También tenemos la teoría de la cognición social, ¿ya? Y esta incluye algunas propuestas de Piaget respecto a la importancia del papel de la persona en su propio desarrollo y también la importancia de la cognición en el desarrollo social y también la personalidad de las personas. Se centra más que nada en la comprensión del pensamiento, que es la parte cognitiva, también las emociones y también el comportamiento, ¿ya? Tanto de las demás personas como de sí mismo. Hay diferentes teorías que entran aquí en este grupo. Destacan algunas, como por ejemplo la teoría de Selman, que habla sobre las relaciones entre los compañeros, las relaciones de amistad, ¿ya? Y esta teoría de la amistad habla de qué manera las personas van desarrollando estas relaciones, cómo se va relacionando con las personas que lo rodean. En la amistad, los niños pasan buena parte de su tiempo libre en grupos, pero solo hacen amigos como individuos. La popularidad es la opinión que tiene el grupo de pares sobre un niño, pero la amistad es una vía de dos sentidos. Los niños buscan amigos de edad, sexo e interés similares, aunque los niños tienden a elegir amigos de antecedentes étnicos similares. Un estudio realizado con 509 alumnos de cuarto grado demostró que las amistades interraciales o interétnicas se asocian con resultados positivos del desarrollo. Selman, un psicólogo educativo que, basándose en la teoría de la cognición social, estudió el desarrollo del pensamiento acerca de la amistad. Selman ha establecido 5 etapas de la amistad. Etapa 0. Compañerismo de juego momentáneo, situándose entre los 3 a 7 años. En este nivel de la amistad, los niños son egocéntricos y les resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. Los más pequeños valoran a los amigos por los atributos materiales o físicos. Etapa número 1. Asistencia unidireccional. Se sitúa entre los 4 a 9 años. En este nivel unilateral, un buen amigo hace lo que el niño quiere que haga. Por ejemplo, una le dice a la otra: eres mi amiga porque siempre me prestas el lápiz. Etapa número 2. Cooperación bidireccional justa y resistente. Se sitúa entre los 6 a 12 años. Este nivel recíproco se superpone con la etapa 1. Define a los amigos como aquellos que hacen cosas por nosotros y nosotros por ellos, o bien con quienes hacen cosas para los dos. Etapa 3. Relaciones íntimas compartidas mutuamente, que se sitúa entre los 9 a 15 años. En este nivel mutuo, la amistad es una relación continua, sistemática y comprometida. Los amigos se vuelven posesivos y exigen exclusividad. Etapa 4. Interdependencia autónoma. Comienza desde los 12 años. En este nivel de interdependencia, los niños respetan las necesidades tanto de dependencia como de autonomía de sus amigos. Una buena amistad es un compromiso real, un riesgo que se debe correr, donde hay que apoyar, confiar y dar, pero también se debe ser capaz de dejar ir.
Estaba explicando, ¿cierto?, cómo se va desarrollando esta teoría de la amistad. Ya hay otra teoría que también entra en este grupo, que es la teoría del desarrollo moral de Goldberg. Ya que habla sobre cómo se va desarrollando moralmente las personas a lo largo del ciclo vital. Ya no vamos a entrar en detalle con esta teoría, eso sí. Tenemos otro grupo que son las teorías del procesamiento de la información, ya que es lo que indica esta teoría de que nuestro cerebro funcionaría muy similar a lo que es un computador, un ordenador, ¿ya? En cuanto a recepciona la información, procesa la información y también reproduce la información, ¿ya? Bueno, de hecho, como se inventó primero el ser humano que antes que un computador, en el fondo lo que hicieron después es replicar de qué manera funciona nuestro cerebro y inventaron estos computadores, ¿ya? Entonces, dice que afirman que el ser humano maneja igualmente información en forma de símbolos, ya en cuanto codifica, combina, almacena y después devuelve, reproduce cierta información de manera codificada. Bueno, estos autores refieren que el pensamiento y la conducta se construyen sobre una serie de procesos, ya como los que mencionamos anteriormente, codificación, combinación, almacenamiento, etc. Cada proceso y manipulan y transforman distintas representaciones codificadas, ¿ya? Vamos a ver de qué manera se hace estos procesos, ¿ya? De qué manera nuestra mente, ¿cierto?, recibe la información, de qué manera la codifica, la ordena, la combina, la almacena y de qué manera también la reproduce. Teoría del procesamiento de la información. Para poder comprender esta teoría, debemos entender el supuesto base, que es una comparación del cerebro humano y sus funciones con el software de un procesador de información, es decir, una computadora. Esta perspectiva aparece como contraposición al conductismo y realza la importancia de los procesos cognitivos internos de las personas para el aprendizaje. Atkinson y Shiffrin proponen tres componentes importantes y base para el funcionamiento de esta teoría. El primero es el registro sensorial, el cual tiene que ver con la percepción y el registro que hace nuestra memoria de los estímulos percibidos a través de los sentidos. En segundo lugar, se encuentra la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. La función de esta residirá puramente en la retención de la información por un corto tiempo para pasar al tercer componente, la memoria a largo plazo, que es la que almacena la información. El modelo actual del procesamiento de la información tiene sus bases en este modelo y en otros, que integrándolos comunican el proceso del aprendizaje del ser humano. En el modelo actual, lo primero es la atención, que es un proceso psicológico básico donde seleccionamos cuáles son los estímulos percibidos a través de nuestros sentidos que requieren nuestra concentración. En tercer lugar, entra la codificación, proceso por el cual nuestro cerebro comienza a organizar la información seleccionada dentro de nuestros esquemas mentales, ya desarrollados o crea nuevos. Estas son las representaciones o interpretaciones propias de la realidad. Posteriormente viene el almacenamiento. En esta etapa, la nueva información ya codificada y organizada pasa a la memoria a largo plazo, lista para ser recuperada cuando se necesite. Así, el último paso es la recuperación. Cuando la información es requerida, el cerebro busca dentro de esa organización que realizó anteriormente para traerla de la memoria a largo plazo al corto. Dentro de la educación, la teoría del procesamiento de la información es aplicada en el uso de estrategias debidas para que el alumno pueda alcanzar el aprendizaje esperado. Para lograrlo, deben tomarse en cuenta los saberes previos del alumno.
Así sabremos si les será sencillo al solo acomodar la información en un esquema previamente hecho o si tendrá que construir uno nuevo para la nueva información. También se debe prestar especial interés a la atención que prestan los alumnos, pues este es un proceso clave para el cumplimiento de esta teoría. Debe darse información precisa y útil, puesto que la memoria solo retendrá la información que le parezca útil para otras situaciones, y no solo en una asignatura en específico. También deben generarse estrategias para que puedan ejercitar la recuperación de la información ya almacenada, pues no se trata de almacenar la mayor información posible, sino de ser capaz de recuperarla en el momento preciso de necesidad. Cyber París, una fiesta de descuentos. Hasta Ya, bueno, y como pudieron ver, ¿cierto? Hacía esta comparación con los computadores en cuanto a estos distintos procesos que se ejecutan también en nuestro cerebro, ¿ya? Eso con las teorías cognitivas. Vamos ahora a las teorías culturales, contextuales, que tienen en cuenta la influencia del momento histórico y cultural que se está viviendo sobre los distintos cambios en el desarrollo de los individuos de una misma sociedad, ¿ya? Y orientan, ¿cierto?, en muchos casos la conducta y las estrategias de adaptación en cuanto a lo que se está viviendo, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día con lo que está pasando históricamente y culturalmente, de qué manera influye en el desarrollo de las personas y cómo las personas pueden ir adaptándose a esto. Tenemos primero la teoría sociohistórica de Vygotsky, que pone énfasis en la actividad y la interacción social como mediadores del desarrollo. Esto lo vimos también en la clase anterior, la de Vygotsky, ¿se acuerdan? Comprende el desarrollo cognitivo como un desarrollo de adquisición de la cultura. ¿Ya? O sea, nosotros vamos aprendiendo según la cultura, el contexto en donde estamos viviendo. También plantea que el desarrollo humano no puede ser comprendido sin considerar la forma en que los cambios históricos sociales afectan en el comportamiento de las personas. ¿Ya? Como recordar más o menos lo que explicamos en la clase anterior. Acá tenemos otro nuevo, que es la teoría ecológica de Bronfeld-Brenner, ya un poco largo el apellido. Esta teoría ecológica se centra en el estudio de los niños, específicamente en los distintos ambientes naturales en donde ellos se desenvuelven, como por ejemplo la escuela, el bar, la casa donde viven, ¿ya? Argumentando que los estudios de laboratorio no pueden contemplar la situación real en la que se desarrollan sus conductas. Y esto, por ejemplo, habla en contra de la teoría, por ejemplo, del condicionamiento, que ahí se hace como un estudio, ¿cierto?, en laboratorio, etcétera. Aquí lo hace de manera más real en ambientes naturales donde se desarrollan las personas. Bueno, este autor también divide el ambiente que rodea al niño en diferentes sistemas. Hay un microsistema, un macrosistema. Esto lo vamos a ver también en un video próximo. Y desde el sistema, desde el ambiente más cercano hasta el más lejano, pero que todo en cierto grado influye también en el desarrollo de la persona, ¿ya? Eso lo dije, las cuales van a determinar las relaciones y los comportamientos de las personas. Esta es, mire. Teoría ecológica de Bronfeld-Brenner. La teoría ecológica de Bronfeld-Brenner se basa en la idea de que para comprender completamente el desarrollo se debe tener en cuenta la forma en que las características únicas del niño interactúan con los entornos de ese niño.
Se considera al entorno como una serie de estructuras anidadas que se extienden desde el marco más próximo del hogar, pasando por otros contextos en los que el niño pasa su vida, como la escuela y el vecindario, y llegando hasta el más remoto de la cultura más amplia. Se plantea que cada uno de estos niveles, representados gráficamente como círculos concéntricos, tiene un potente impacto en el desarrollo del niño. El microsistema. El nivel más interno es denominado microsistema y se refiere a las actividades, roles y relaciones en los contextos inmediatos al niño, el niño en la familia, en la escuela, con los iguales, en el vecindario, en la iglesia, etc. Estas relaciones cambian con el tiempo y con el desarrollo de la persona. Tradicionalmente, los especialistas en el desarrollo del niño enfatizan los efectos de los adultos sobre el niño cuando estudian las relaciones entre dos personas en el nivel del microsistema. Bronfenbrenner señala que no solo los agentes adultos afectan a la conducta del chico, sino que el niño también influye en la conducta de los adultos. En otras palabras, todas las relaciones diádicas son bidireccionales y recíprocas. Hoy, muchas investigaciones reconocen el impacto de las características del niño en la forma en que los demás reaccionan hacia él. También, la interacción diádica se ve influida indirectamente por la presencia de terceras partes. Por ejemplo, cuando los padres animan a las madres respecto al cuidado de sus hijos, estas son más efectivas en tareas como la alimentación del niño. En contrapartida, la tensión y el conflicto marital se asocia con niños más ineptos respecto en las destrezas alimentarias. Por tanto, el desarrollo de los niños debe ser entendido en términos de estas interacciones complejas. El mesosistema. El segundo nivel de la teoría ecológica de Bronfenbrenner es el mesosistema. Se refiere a las relaciones entre microsistemas tales como el hogar, la escuela o el vecindario. El autor mantiene que el desarrollo del niño se facilita mediante las interconexiones entre estos marcos. Así, por ejemplo, la capacidad del niño para aprender a leer puede depender no solo de las actividades de aprendizaje que se realizan en primero de educación primaria, sino también del grado en que estas actividades se llevan a cabo y se estimulan en el hogar. La interacción de la madre con su hijo puede verse afectada por las relaciones del niño con sus cuidadores en la guardería y viceversa. Las relaciones madre-niño y cuidador-niño pueden favorecer el desarrollo del niño cuando existen vínculos entre esos contextos, por ejemplo, en forma de visitas mutuas e intercambios de información entre el hogar y el centro. Las investigaciones que se sitúan al nivel del mesosistema intentan captar de forma comparativa las influencias de varios de estos marcos sobre el comportamiento. Una de las preocupaciones recurrentes en este ámbito ha sido la de mostrar la influencia que padres y compañeros tienen en distintos aspectos de la conducta de los niños. El exosistema. El exosistema se refiere a los marcos sociales que no contienen de forma concreta al niño, pero que afectan a sus experiencias en sus marcos inmediatos. Los exosistemas pueden ser formales, como el lugar de trabajo de los padres o los servicios de salud de la comunidad. También pueden ser informales, como la red de relaciones sociales de los padres con los amigos o con la familia más retirada, que proporciona apoyo y consejo sobre las prácticas de crianza del niño. Bronfenbrenner enfatiza la importancia de las metas y actividades dentro del exosistema, ya que influyen en el bienestar y en el desarrollo del niño. Así, por ejemplo, la flexibilidad de los horarios de trabajo, la posibilidad de bajas por maternidad y permisos para padres cuyos hijos están enfermos son formas que pueden ayudar a los padres en sus roles e indirectamente estimular el desarrollo del niño. La investigación también ha demostrado el impacto potencialmente negativo de una ruptura de las actividades en el exosistema. Así, por ejemplo, las familias que se aíslan socialmente, esto es, que mantienen pocas relaciones personales o en su comunidad, o las familias afectadas por el desempleo, muestran una mayor incidencia de abusos de menores. El macrosistema. El nivel más externo de la teoría ecológica de Bronfenbrenner es el macrosistema. Este
no es un contexto ambiental específico, ya que se refiere a la ideología, los valores, las leyes, las regulaciones y las costumbres de una cultura particular. La prioridad concedida por el macrosistema a las necesidades evolutivas de los niños es especialmente crucial en la determinación de las experiencias de estos en los niveles inferiores de la estructura ambiental. Así, por ejemplo, en aquellos países en los que se da prioridad al desarrollo de altas normas de calidad respecto al cuidado de los niños y que destinan fondos públicos para asegurar que se alcancen los criterios promulgados, es posible que haya niños que experimenten interacciones estimulantes con sus iguales, cuidadores y adultos. Valoración de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. En los últimos años, han proliferado las investigaciones evolutivas que han integrado el entorno en sus análisis. El énfasis que se le ha concedido al entorno tiene múltiples razones, entre las cuales cabe destacar la reacción ante la predominancia de enfoques individualistas, como el de Freud y Piaget, en el estudio del desarrollo desde mediados de siglo. Estos enfoques han sido criticados por los defensores de perspectivas más contextualistas, como la ecológica. Como críticas a la orientación ecológica, se puede apuntar que, a excepción de la propuesta de Bronfenbrenner, este enfoque se caracteriza por la ausencia de una teoría unificadora y coherente que dirija los estudios que replantean el papel del entorno en el desarrollo. De esta forma, hay una multiplicidad de estudios empíricos que, aunque se preocupan por el entorno, no constituyen propuestas novedosas teóricamente. Por otra parte, muchos de los estudios ecológicos analizan la influencia del entorno de forma global y exterior sin interesarse por el proceso psicológico, y hay que tener en cuenta que solo este proceso podrá dar cuenta de la forma en que el sujeto interactúa con el entorno. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta Bueno, ahí como pudimos ver en el video, ¿cierto? Hay distintos niveles de sistemas, pero que todos de algún grado, de alguna manera, influyen en el desarrollo de las personas, ¿ya? Algunos podrán decir, no, a lo mejor lo más cercano y donde vive influye, pero incluso lo que pasa a nivel mundial llega a influirnos de cierta manera. No sé, la subida del dólar, el calentamiento global, etcétera, ¿ya? Todos nos influyen de alguna manera u otra, ¿ya? Y eso es lo que plantea este autor específicamente. Ya, y finalmente tenemos la teoría humanista, ya que aquí vamos a ver solamente una, que es la de Maslow y Roger, que plantean la capacidad de la persona para dirigir su propia vida, enfatizando el papel de los factores internos de la personalidad, como son los sentimientos, los valores y las metas. Ya pretenden propiciar un desarrollo positivo y que cada persona conozca el significado de su existencia, que es lo que me motiva a mí a poder lograr cosas, tener metas, ¿cierto? Desarrollarse. Entonces, la teoría se llama así, autorrealización de Maslow o la pirámide de Maslow. No sé si alguien lo ha escuchado por ahí. ¿Ya? Entonces, en esta teoría, el autor plantea una jerarquía de necesidades que van motivando el comportamiento humano. ¿Ya? Una jerarquía en una pirámide, ahí lo vamos a ver, ya donde la base son las necesidades más básicas, y de ahí van subiendo en complejidad, alcanzando últimamente la autorrealización, ¿ya? ¿Y qué es lo que plantea? Que no siendo satisfecha la base, las primeras necesidades, es prácticamente imposible llegar a las demás arriba, ¿ya? Por lo tanto, la persona ha de esforzarse por alcanzar las metas o necesidades superiores hasta llegar a la autorrealización. Sin embargo, también plantea el autor que nadie alcanza la autorrealización plena, ya que constantemente una persona sana se encuentra en crecimiento. Siempre va a querer lograr más o ser mejor que antes, ¿ya? Miren, acá les voy a mostrar la pirámide, en qué consiste cada una de estas necesidades.
Jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología. Argumenta que hay 5 etapas de las necesidades humanas que motivan nuestro comportamiento. Abraham Maslow propuso su teoría en 1943, tras estudiar a lo que llamó personas ejemplares, como Albert Einstein y Eleanor Roosevelt. Primero están las necesidades fisiológicas, como la necesidad de respirar, comer, beber o dormir. En el momento en que tenemos suficiente de eso y nos sentimos despiertos y nuestros estómagos están llenos, nos motiva lo siguiente. Ahora queremos seguridad. Intentamos ganar dinero, acumular recursos y buscar un refugio que nos proteja de los peligros. Una vez que estamos satisfechos y nos sentimos seguros, tenemos tiempo para pensar en lo que queremos a continuación. En la tercera etapa buscamos el amor y la pertenencia. Deseamos estar cerca de la familia y los amigos, pertenecer a una sociedad o unirnos a una pandilla. Pero en el momento en que nos sentimos completamente parte de un grupo, ya deseamos ser un poco diferentes al resto. En la etapa 4 buscamos la estima, la confianza en nosotros mismos y el respeto de nuestros pares. Queremos ser alguien. Si tenemos dinero, compramos un reloj elegante. Si tenemos cerebro, escribimos o pensamos o trabajamos mucho. La motivación para actuar y competir está ahora en su punto más alto. Los estudiantes, deportistas e inventores se destacan. Neil Armstrong incluso voló a la luna. Si respiramos, bebemos, comemos y dormimos lo suficiente y nos sentimos seguros y parte de un grupo y aún especiales, solo entonces podemos alcanzar el nivel 5, la autorrealización. Ahora podemos relajarnos, ser creativos, aceptar los hechos como son, dar en retorno o hacer lo que queramos. No más presión, a menos que, por supuesto, haya problemas de baja. Si eres un líder y crees en la teoría, úsala. Primero, asegúrate de que todos hayan comido bien. Luego, hazles sentir seguros y ayúdalos a pertenecer a un grupo. Una vez que sientan que pertenecen, están listos para destacar y sobresalir. Los videos de Spread Ya, ahí entonces como pudieron ver, ¿cierto? Explicaba la teoría de la jerarquía de las necesidades, ¿ya? Y cómo se manifiesta ahí, ¿cierto? Este autor dice que uno nunca alcanza como la última necesidad, que es la autorrealización, porque siempre se va a querer ir superando a sí mismo. Ya, eso con la clase número 2. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Profesora, yo tengo una consulta sobre la evaluación. Dígame. ¿Va a ser hasta todo lo que el contenido hasta el día de hoy la evaluación? Sí, así es. Son las 2 primeras clases, la clase que vimos el día lunes y la de hoy. Ya es solamente alternativa, son solamente 20 preguntas, ya son 10 de la primera clase y 10 de esta, así que, como le digo, son de alternativa, no es desarrollo, no tienen que explicar las teorías ni nada de eso, sino que manejar lo básico que aparece acá, ya. Lo básico, como, no sé, qué es la psicología del desarrollo, por ejemplo, cuáles son los aspectos que se estudian del desarrollo, y aquí aparece el ámbito biofísico, cognitivo, socioafectivo, ¿ya? Ese tipo de preguntas. Ya, profesora, gracias. Ya. Bueno, mañana se va a activar, ¿cierto? La evaluación a las 21 horas para que yo tener el tiempo, ¿cierto?, de hacer todo el proceso de cargar la clase. Entonces mañana a las 21 horas ya yo les cargo el link del formulario de la evaluación y van a tener plazo hasta el día viernes a las 21 horas. Ya recuerden que el lunes es feriado, el lunes no hay clases, por lo tanto nos vamos a ver recién el próximo miércoles con la tercera clase
y nos vamos a dar unos minutitos antes para poder revisar la evaluación, ¿ya? Y recuérdate que no les va a llegar el puntaje inmediatamente, sino una vez que yo cierre la evaluación, ahí recién se publican los puntajes, ¿ya? Vamos entonces a pasar la lista. Tengo que revisar que varios me hablaron para justificar. Denme un segundo. Ya, Paulina Pino, ok. Ya, Pamela Alarcón, Presente, profesora. gracias. Lorena Araya, Lorena Araya, hay algunos que me escribieron acá. Voy a buscar. Mm, Elizabeth Arevalo, Elizabeth, Lorena Castillo, tampoco. Valeria Cordón, Presente. gracias. Irma Estenos, Presente. Profesora, dígame. profesora, presente. Pues, le quería pedir un favor, si me podía justificar de la semana del lunes, porque las 2 horas me la pasé tratando de entrar y no pude entrar. Ah, ¿Aló? ya, pero usted me habló, Por justificó allí en internet, el grupo. o sea, por WhatsApp. Ya, porque si justo Por justificó favor. por allí quedó justificada. Ya, gracias. Ya, Hasta la eh, próxima. ¿Cuándo vamos ya, a examen, por favor? ¿cómo? ¿El examen cuándo va a ser? La primera evaluación se activa mañana a las 21 horas. Mañana a las 21 horas. Sí, Ya, gracias. ya. Ada Fernández, Presente, profesora. gracias. Ruth Galdames, Ruth Galdames. Francisca Gatica, Presente, señorita. Buenas noches, que descanse. gracias. Buenas noches. Esther Herrera, Presente, profesora. gracias. Yolanda Leal, Yolanda Leal. Nicole León, ella es la que no, Paulina Pino. Ah, la Nicole me habló acá. Luz López, Luz López, Marcela Muñoz, Marcela Muñoz, Daniela Navarrete, Daniela Navarrete, Natalia Navarrete, Presente. gracias. Carmen Navea, Presente. gracias. Macarena Neira, Macarena Neira, Daniela Paz, Presente, Daniela Paz, gracias. Paulina Pino está.
Karin Pino, no tuve que retirarme, ya, pero estaba. Patricia Querat, Presente, profesora. gracias. Mireya Reyes, Presente, profesora. gracias. Fanny Ricalde, Presente, Fanny, profe. Presente, muy buenas noches. gracias. Buenas noches. Danitza Ríos, Danitza Ríos, Cristina Rodríguez, Cristina Rodríguez, Carolina Rojas, Presente, profesora. ya. Y Paola Carolina, Rojas, presente. sí, la dejé presente. Paola Rojas, Presente, profesora. ya. Jocelyn Romero, Karen Soto, Presente. gracias. Claudia Uribe, Presente, Claudia, profesor. Buenas noches. gracias. Erika Valencia, Presente, señorita, buenas noches. buenas noches. Mayra Vargas, María Carolina Vargas. María, perdón. Presente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Andrea Vergara, Presente, profesora. gracias. Y Jennifer Centeno, Presente. gracias. Me olvidé justificar a Macarena Negra. Acá está. Macarena Negra. Justificado. Y esas son las personas que... ya. Las personas que justificaron. Listo. Ya. Entonces, mañana a las 21 horas se activa la evaluación. Espero que les vaya muy bien. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches, profesora, que descanse. Buenas noches.